Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla que nos convoca hoy día. Mi nombre es Carolina, yo soy la psicooncóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Tórax. Y hoy día vamos a hablar sobre el cuidado al final de la vida en el domicilio a través de la mirada de la enfermería. Y para eso tenemos a nuestra invitada, que es nuestra maravillosa coordinadora, enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos, Rebeca Osorio, la cual nos va a contar y a mostrar la importancia del cuidado en los pacientes oncológicos en el domicilio cuando están en una etapa ya de fin de vida. Los dejo con ella, las consultas, las preguntas que quieran hacer las pueden dirigir al chat. Y Natalia Toro, que es la encargada de comunicación del Instituto Nacional del Tórax, va a ser la moderadora de esta jornada, de esta charla, y los invito a que participen, a que pregunten y que puedan interactuar también al final de la charla con Rebeca, que es la enfermera coordinadora. Y recuerden preguntar al chat, por favor, las dudas o las reflexiones que puedan tener a través de esta jornada del día de hoy, viernes 25 de julio. Rebeca, te doy el paso. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. ¿Sí? Vale. Ok. Voy a compartir pantalla para que comencemos a dialogar. Ahí estamos, creo. Como decía Carolina, vamos a conversar hoy día de los cuidados al final de la vida, idealmente siempre en el domicilio, o sea, en realidad es en el domicilio, porque en realidad los cuidados que se otorgan en forma hospitalaria es diferente, eso nos encargamos las personas que trabajamos acá. Quiero contarles que yo soy enfermera universitaria, trabajo en paliativismo y dolor, hace 8 años ya dedicada exclusivamente a esto, aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 15 años trabajando desde la oncología. Ya soy diplomada en IAS y coordino actualmente la unidad de alivio del dolor y cuidado paliativo del Instituto del Tórax en Santiago. Voy a partir hablando de esto. ¿Cuánto sabemos del embarazo y nacimiento? Ustedes me van a decir probablemente, pero ¿cómo si yo vine a ver una charla de final de vida? ¿Qué tiene que ver esto? Pero es muy importante darnos cuenta de cuánto realmente sabemos y cuándo nos empiezan a enseñar a nosotros sobre el embarazo y sobre el nacimiento. Ya cuando tenemos niños aproximadamente de 4 años, los niños saben de los bebés, saben que las mamás se embarazan. A medida que vamos creciendo en el colegio nos van enseñando cuánto dura un embarazo, cuáles son los procesos que llevan al embarazo, perdón, que se llevan durante el embarazo, los meses, ¿no es cierto? Cómo identificar si es un niño, si es una niña, que se hacen ecografías, cómo se va a generar el proceso del nacimiento de un niño, cómo es el trabajo de parto, cuánto tiempo la mujer tiene que estar en un trabajo de parto. Todos sabemos sin tener que ir a la universidad que son 9 meses de gestación, que el trabajo de parto tiene que haber una dilatación, que algunos nacen por vía vaginal, algunos niños nacen por vía cesárea. Son todos elementos de criterio, de conocimiento general, de cultura, que se van manejando desde que nosotros estamos chiquititos. No obstante, mi pregunta es, ¿quién habla de la otra fase de la vida? Estamos en el primer lado del nacimiento, pero ¿quién nos habla de cuando vamos a morir? ¿Qué sabemos nosotros de cuánto dura el periodo previo al fallecimiento, de cómo se da, de por qué podemos morir, cuáles son los signos, los síntomas? Nadie
nadie nos habla de eso, es un tabú a nivel social. Por lo tanto, yo quería hacer este paralelo para que nos demos cuenta de qué es lo que realmente nosotros le estamos enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y no obstante, las dos cosas, los dos extremos de la vida, son inherentes a nuestra existencia. Por el nacimiento y por el embarazo y el nacimiento tenemos que pasar para poder vivir. Y lógicamente, sin duda, vamos a llegar a un proceso de final de vida obligatoriamente, pero que en este caso no se conversa, no se habla. Y en el momento en que nos enfrentamos a ello, es donde viene el descalabro, donde las familias se descompensan, se complican, no saben cómo llevarlo, se asustan por todo. Y es lo que nosotros como gente de salud tenemos que empezar a enseñar, y los profesores, las familias, también las madres, los padres, empezar a enseñar de que el proceso final de vida y la muerte en sí son naturales y que van a ocurrir. ¿Ya? Y ojalá esto con la cultura, el avance de nuestra cultura se vaya dando, porque es netamente cultural. Quiero partir por las definiciones. El proceso final de vida es una etapa temporal que precede a la muerte en sí, y es un proceso que no puede ser detenido por los equipos sanitarios. Cuando nosotros decimos que todavía una enfermedad puede ser tratada, es tratada para evitar la muerte. Cuando ya es tratada, no para evitar la muerte, sino que para evitar el sufrimiento, se llama ya no es terapia en sí, sino que es paliativismo, ¿ya? Cuando... Carolina, si puedes silenciar el micrófono que te estoy escuchando, por favor. Cuando ya estamos en una etapa final de vida, en los equipos sanitarios no podemos hacer nada. Los fármacos ya no nos van a salvar la vida, no nos van a prolongar. Los tratamientos curativos se consideran irrisorios y ya han fracasado. ¿Ya? No veamos el fracaso como un elemento negativo de la terapia curativa en general de las enfermedades, sino que veámoslo como un elemento en que en algún minuto va a llegar. O sea, no somos eternos, claramente la medicina tiene un tope siempre, ¿ya? El final de la vida en general es desagradable para las personas que la están viviendo y para la familia que lo cuida, que está con él alrededor. Es desagradable por varias formas, tanto por lo físico, que el paciente sufre diversos cambios, también por unas condiciones psicológicas en que el paciente y la familia se comportan, y emocionales. Hay cambios a todo nivel que los vamos a revisar y vamos a darnos cuenta de que generan un descalabro porque no estamos preparados, no porque sean anormales, por el contrario, todos los cambios que se generan al final de la vida, al igual que el embarazo y el parto, están súper determinados, estudiados, se sabe por qué ocurren, pero son un descalabro en las familias porque hay un desconocimiento social, ¿ya? En el proceso final de la vida se interviene la sintomatología, solamente eso, idealmente, porque cuando uno ya interviene más que la sintomatología y trata de intervenir a los pacientes en sí en forma más invasiva, se puede generar ensañamiento y podemos terminar con un paciente que va a sufrir por nuestra intervención, y no es esa la idea. Y además de tratar la sintomatología, vamos a preparar a la persona para la muerte y vamos a preparar a la familia para perder a este individuo. ¿Ya? Puede sonar muy extraño, pero se hace. Y cuando se logra es muy positivo. Es lo mismo cuando se prepara a las mamás para el parto. Si tú preparas bien una mamá para el parto, va a tener un parto probablemente, un parto natural, con muy poco dolor, y las consecuencias tanto para el bebé como para la mamá van a ser mínimas. Esto es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Cuándo entra el alivio del dolor y el cuidado paliativo? Cuando ya nosotros vemos que la enfermedad no tiene cura. No solo en los pacientes con cáncer. Hoy en día el cuidado paliativo y el alivio del dolor se maneja básicamente en los pacientes con cáncer, porque en nuestro país por lo menos lo tenemos garantizado en el cuarto GES. Tenemos la garantía de que todo paciente con cáncer avanzado va a tener derecho al cuidado paliativo y al alivio del dolor. Hace 3, 4 años atrás, en el 2017, se ingresó a los pacientes con cáncer no avanzado al alivio del dolor.
No obstante, hoy en día en nuestro Ministerio de Salud ya se está barajando desde el año pasado más o menos, o antepasado, la posibilidad de crear un programa de cuidados paliativos generales, no solo para los pacientes oncológicos, sino para todo aquel paciente que está falleciendo, está en una etapa de final de vida, ¿ya? Y que necesita apoyo paliativo. El paliativismo es la intervención multidimensional en todas estas áreas que yo le nombré, física, emocional, psicológica, y también multiprofesional. Nosotros aquí en las unidades del dolor trabajamos diversos profesionales que vamos a entregar a las personas con enfermedades catastróficas, y también vamos a trabajar con la familia de estas personas para poder disminuir el sufrimiento de este proceso de enfermedad y también de final de vida, y mejorar la calidad de vida lo mejor que sea posible. O sea, lógicamente el paciente nunca va a lograr una autovalía hasta el final de sus días, eso se va a ir perdiendo y lo vamos a ver, pero con las unidades de cuidados paliativos lo que tenemos que intentar, o las unidades en este caso en la atención primaria, los CESFAM, consultorios, en las atenciones domiciliarias, esos equipos lo que intentan es mejorar la calidad de vida del paciente adecuándolo a la mejor capacidad que tenga según su condición, ¿ya? Y lógicamente vamos a procurar que el proceso final de vida sea lo mejor posible. Ese es como el objetivo final, tanto para la familia como para el individuo. Entonces, para entrar de lleno en los signos y síntomas que se dan al final de la vida, vamos a tener muchísimos. Yo puse los más importantes, que más se dan, más frecuentes, pero hay muchísimos más. Si tenemos más tiempo más adelante y alguien me hace la pregunta puntual de alguno de ellos, los vamos a conversar. Los signos, tener bastante en cuenta que hay dos cosas, los signos y los síntomas. Los signos son parámetros medibles, ¿ya? Que vamos a poder observar y poner algún tipo de calificación cuantitativa. La vamos a medir a través de algún mecanismo de laboratorio, elementos tecnológicos, ¿ya? Equipos, o algún órgano de los sentidos, si lo veo, si existe o no existe, ¿ya? Y son, como les digo, elementos objetivos que se pueden medir y ver. Tenemos aquí algunos al lado, que los vamos a manejar más adelante. Y los síntomas, por el contrario, los signos son parámetros que solo el individuo que los está viviendo los siente, ¿ya? Yo puedo ver en un individuo que tiene dolor, por ejemplo, que hay una manifestación del dolor, pero no lo puedo cuantificar. Son parámetros que no son medibles, solamente quien los puede medir es la persona que los vive, y hay ciertas escalas para manejarlos y para poder saber las intensidades e intervenirlos, ¿ya? Es absolutamente subjetivo el síntoma. Hay algunos que se van a ir mezclando. Vamos a ir detallando los más importantes o que generalmente se dan al final de la vida. Recuerden que estamos hablando del último periodo antes que la persona fallezca. El periodo puede ser relativo, ¿ya? Pueden ser generalmente días, algunas semanas previas al fallecimiento. Va a depender de muchos elementos al final de la vida, va a depender de cuántas patologías asociadas tenga la persona, de cuál es la patología más importante por la que está falleciendo. Yo me voy a basar mucho en lo que es el cáncer porque es lo que yo trabajo. No obstante, estos parámetros se dan en todos los pacientes al final de la vida en general. Todos estos elementos pueden darse en conjunto, varios, algunos, a veces ninguno, no tienen necesariamente que ser tal cual se están identificando acá, ni todos los signos y síntomas que se presentan. Pueden ser que en algunas personas se den algunos, en otras se den todos, en otros se den muy marcados, en otros se den no tan marcados, ¿ya? No es, a mí me encanta explicar a mis familiares, decirles, no comparen el proceso final de vida de su mamá a cómo falleció su abuela, porque aunque haya fallecido de la misma enfermedad a la misma edad y hayan sido mamá e hijas, van a fallecer en forma distinta y el proceso final de vida puede ser totalmente diferente, ¿ya? Porque va a tener que ver con elementos culturales, con elementos biológicos, con elementos sociales y familiares. Por lo tanto, si
además, lógicamente, hace, no sé, a lo mejor cuando murió mi abuela, hace 20 años atrás, es muy distinto a cómo se muere hoy en día, ¿ya? La identificación de los signos, el manejo de todo esto, de los signos y síntomas, es muy diferente. El manejo de las enfermedades está siendo previamente muy diferente. Entonces, se me pueden alterar los signos vitales, claramente. Todos los signos vitales se ven alterados desde ya varios días o semanas, incluso antes del fallecimiento de la persona. Y los signos vitales en sí me van a mostrar cómo está la hemodinamia del paciente, cómo se está manejando biológicamente. Pero lógicamente que si está falleciendo por una enfermedad, esta enfermedad va a presentar descompensaciones y el paciente va a bajar y subir presiones arteriales, saturación, temperatura corporal. Lo único que se ha logrado identificar cuantitativamente en algunos estudios es que la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la saturación de un paciente van a disminuir relativamente en un 10-20% más o menos en los últimos 3 días de vida, 72 horas de vida, ¿ya? Lo que no quiere decir que antes, semanas antes o varios días antes, también hay alteraciones, pero esas alteraciones tienden a recuperarse. Si yo veo que mi familiar se está muriendo, digo ya, estamos en un proceso final de vida, y la verdad es que los médicos, los equipos me dicen que a lo mejor va a durar unas 2-3 semanas más, y de repente desatura mucho, tiene una baja de la presión tremendamente, o alza de la presión, no quiere decir que sea raro, y yo no necesariamente voy a intervenirla. Esos cambios se van a dar, pero luego la persona se va a normalizar, ¿ya? La inapetencia comienza tempranamente, no necesariamente al final de la vida, ya comienza un poquitito antes, cuando ya la enfermedad se está viendo muy avanzada en general, cualquier tipo de enfermedad, no necesariamente cáncer, y se le llama también hiporexia en nuestros términos más complejos, y es la pérdida progresiva de las ganas de comer. La pérdida en general va siendo así, progresiva. Rara vez esto es lo mismo, se ve afectado de un día para otro, ya normalmente va siendo progresiva. No se asuste la familia, no se estrese, no trate de hacerlo comer, no lo obligue, porque la verdad va a terminar siendo un elemento de presión psicológica que va a impedir que la persona siga comiendo fácilmente más adelante, porque va a decir, bueno, va a llegar la hora de la comida, empieza a sentir los olores, empieza a sentir que cocinan, que se mueve la familia, que empiezan a poner la mesa, que van a comprar la bebida, y resulta de que ya eso a mí me estresa porque sé que van a empezar con la obligación de que tengo que comer, de que coma, de que el enfermo que come no muere. Entonces, esa fase cultural nuestra va a agobiar a la persona y no va a querer comer simplemente como un efecto anticipatorio a la alimentación. Entonces, lo ideal en estos casos es acompañarlo siempre, invitarlo a comer aquellos alimentos que él quiera o ella quiera. Hoy quiero comer puro helado, perfecto, comprémosle puro helado, aunque hoy día esté lloviendo y haga 3 grados de temperatura, si quiere tomar puro helado, hagámoslo. Generalmente, los pacientes cuando están con inapetencia logran, desean muchos los alimentos blandos, cítricos, suaves y fríos, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, el helado es un alimento muy bueno para darles en esta época. Va a contener agua, lo va a hidratar, va a contener azúcares, ¿no es cierto? Es blando, contiene carbohidratos, entonces lo va a aceptar bien y va a estar adquiriendo también algunos nutrientes que van a ser importantes para nosotros, porque en realidad para ellos cuando no quieren comer no es tan importante. La apetencia se debe, en la fase tumoral del cáncer, se debe a que se produce, el mismo tumor produce sustancias químicas que van a inhibir la sensación de apetito en el cerebro. Además, por ejemplo, los efectos de tratamientos, cuando las personas hacen algunos tratamientos, se ponen inmunoglobulinas, se hacen terapias de radiación, de quimioterapia, u otras que les han significado hospitalizarse, por ejemplo, también los mismos tratamientos son tan invasivos que generan un cansancio, que la persona ya no quiere comer cuando llega a su casa y pasa algunos días con ganas de no comer, con náuseas, con vómitos, ¿no es cierto? Entonces hay que comprender esa situación. Tratar en lo posible de mantener alimentaciones fraccionadas. Eso quiere decir que sean pequeñas porciones, muchas veces seguidas.
Si es necesario que coma cada 1 hora, cada 2 horas en el día, un poquitito, eso es mejor a que no coma nada. También las porciones de alimentación deben ser pequeñitas, porque cuando a uno le sirven una gran porción, la persona solo de verla siente saciedad. Entonces hay que intentar que esas porciones sean pequeñas, media taza, no más. A pesar de que uno diría, pero si está un poquito media taza, pero comiéndose media taza es un gran logro. Y eso produce una satisfacción y va a generar unas ganas de poder seguir alimentándose más adelante. El dolor, la fatiga, la dificultad respiratoria, el desánimo, la depresión, todo eso va a generar falta de apetito. Baja de peso, anorexia y caquexia. Es la disminución paulatina de peso debido a la ingesta alimentaria, también al alto gasto metabólico de los tumores en el caso del cáncer o de los órganos afectados. Cuando una persona tiene una cardiopatía, por ejemplo, una cardiopatía crónica, en estos casos, la misma cardiopatía hace que el corazón trabaje de tal manera que va a consumir mucho gasto, tiene mucho gasto energético, va a consumir muchas kilocalorías de su cuerpo. Por lo tanto, aunque no coma o coma lo mismo que antes o coma menos, lógicamente va a ir bajando de peso, va a llegar a un punto en que va a estar en anorexia, que ya es como la delgadez extrema, y la caquexia, que ya es cuando simplemente me he consumido incluso los órganos musculares, no los órganos, perdón, los músculos, ¿ya? También existe este elemento que a medida que la persona baja de peso, se empiezan a consumir las grasas primero y después se empiezan a consumir la fibra muscular. Ahora, en el caso del cáncer es un poquito adelantado porque el cáncer en sí genera una ruptura de la fibra muscular y el metabolismo. Entonces se desarma el músculo ya desde tempranas etapas del cáncer, no necesita estar necesariamente muy avanzado. Aquí abajito puse un dato que ocurre en el 40% de los pacientes con cualquier tipo, nivel de cáncer, de etapa de cáncer, pero sí se sabe que el 80% de aquellos que tienen cáncer avanzado van a tener baja de peso. Esta señorita está fatigada, está cansada. La fatiga física también se genera por la pérdida de la masa muscular que estábamos conversando, asociada en el caso del cáncer al metabolismo tumoral, también por la baja ingesta calórica que se genera si la persona deja de comer y lógicamente el cuerpo empieza a quemar lo que tiene, y también disminuyen las calorías disponibles fácilmente, por lo tanto el cuerpo empieza a guardar todas las energías para los órganos vitales, que son el corazón, el trabajo del riñón, del pulmón y del cerebro. Entonces, lógicamente que los músculos ya no van a recibir la misma nutrición porque no son principales, no son órganos vitales, por lo tanto se va a fatigar la persona junto con la pérdida de masa muscular y va a tener menos fuerza musculoesquelética, se va a sentir cansado, que no se puede parar y va a empezar a caer en un estado de postración que cada vez lo va a llevar más a la cama. No podemos obligarlos a caminar, no, que camina, que si no caminas te va a pasar algo. Lo ideal es siempre invitarlos. Pero va a llegar un minuto en que ya no vamos a poder pararnos, no lo vamos a poder levantar. Entonces, no los maltratemos, tratemos de entender. Yo a mis pacientes les digo, imagínense ustedes cuando están con un resfrío. A lo mejor ahora que estamos tan de moda con el coronavirus, quienes han tenido coronavirus podrán darse cuenta de que uno se echa a perder, uno se daña mucho. Una persona enferma, resfriada, se mete a la cama, no quiere luz, no quiere agua, no quiere comida, no quiere que lo molesten, no quiere ruidos. Con un simple resfrío. Imaginen una persona que tiene una enfermedad catastrófica, que está todo su cuerpo comprometido y que ya no hay forma de detenerla. Es una enfermedad que obligatoriamente va hacia adelante. Es una persona que no tiene ganas de nada. Entonces, hay un daño físico que lleva a la fatiga física y también hay un daño psicológico y emocional, ¿ya? Que va a generar que se vaya perdiendo la capacidad de levantarse y de hacer actividades. La fatiga psicológica es otro tipo de fatiga, así como hablamos de la fatiga física, también existe una fatiga de nuestro cerebrito,
Y esta fatiga psicológica es el agotamiento crónico que se da asociado al el exceso de exigencias. Las exigencias ante una enfermedad, sobre todo cuando estamos hablando del final de la vida, son enfermedades que han probablemente arrastrado desde hace algún tiempo y han generado exigencias emocionales en las personas, ¿ya? Y estrés, aumento del estrés físico, del estrés mental, del estrés social, del estrés familiar, del estrés económico. Todo esto va a afectar a las personas y les va a generar una fatiga psicológica o un desgaste emocional también. O sea, ambas, son dos cosas juntas, son distintas, son emocional y psicológico. Ahora, de este tema no quiero hablar mucho más porque en la capacitación que tenemos, en la charla que vamos a tener en julio con la psicooncóloga Carolina Mason, ella nos va a hablar más en extenso y nos va a detallar todo esto. Así que solo se los quería nombrar para que ustedes sepan qué es lo que ocurre, que es uno de los síntomas que ocurre con el final de la vida. La disfagia es la dificultad para tragar, para deglutir, le decimos nosotros. Alimentos sólidos, líquidos y lo que lógicamente también pueden ser los fármacos. Hay muchos factores que se asocian al compromiso de la garganta, del cuello, compromiso de ganglios, por ejemplo, en el caso de distintas enfermedades se produce una alteración, inflamación de los ganglios, compromiso tumoral en el caso del cáncer, ya de los tejidos aledaños, cuando hay tratamientos que se realizan como radioterapia, se produce la inflamación local. Entonces esa inflamación local va a generar en forma muchas veces crónica y definitiva que se cierre la vía de la vía esofágica, que es por donde nosotros tragamos, y la persona va a ir perdiendo la capacidad de tragar, que es muy distinto a la inapetencia, son dos cosas diferentes. ¿Se pueden dar conjuntas? Sí, se pueden dar conjuntas, pero no siempre, ¿ya? Hay personas que logran tener un buen apetito, pero que la alteración de la vía gástrica alta, o sea, del esófago, les va a generar una disfagia que no van a poder comer, ¿ya? Entonces, esto hay que evaluarlo, porque si la persona está en un final de vida, claro, que le quedan muy pocos días de sobrevida y no tiene apetito, la disfagia no se trata, no vamos a hacer nada con ella. Ahora, si ustedes ven que la persona está con una disfagia, pero que aún tiene un pronóstico vital de varios días o semanas, y tiene hambre y siente apetito y quiere comer, pero no puede, es un sufrimiento para la persona. Por lo tanto, esa sí la vamos a intervenir. Ahí sí vamos a ir a una evaluación por algún, bueno, probablemente endoscopía, con fonoaudiología, ver de qué manera. Hay distintos tipos de intervenciones dependiendo de cuál sea el origen de esta disfagia. El dolor, nada que decir. O sea, en realidad yo digo eso porque hay mucho que decir. ¿Ya? El dolor se presenta en la gran mayoría de las personas que están falleciendo, ya sea porque la enfermedad misma les hace sufrir dolor o por la fatiga musculoesquelética se comienza a sentir dolor. El dolor es una experiencia sensorial y afectiva. Muchas veces se piensa que el dolor proviene solo de los elementos fisiológicos, biológicos del cuerpo. No obstante, nos hemos dado cuenta con el correr de los años, y por eso hoy en día existen equipos de dolor, dentro de los cuales yo trabajo, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta que el dolor va a tener otros elementos, que no va a ser solamente la sensación corporal de daño tisular, sino que también va a involucrar emociones que yo tenga en la actualidad, mi situación psicológica, de cómo a mí me criaron, de la cultura que yo tengo, de mis experiencias de vida. Se sabe, por ejemplo, que los hombres tienen menor tolerancia al dolor por un tema fisiológico inicialmente. La mujer biológicamente, genéticamente, está hecha para tener una tolerancia al dolor un poco más alta por el nacimiento de los niños, de los bebés. Y eso es fisiológico, no tiene que ver con otra cosa. Pero también hay un tema cultural. Hay un tema cultural de que nos han
siempre desde la infancia he dicho que los hombres no lloran, los hombres se la tragan, se la comen, el dolor y los dolores, y tanto de todo tipo, emocionales, psicológicos, de vida y físicos. Por lo tanto, el hombre tiende a tener más dolor, pero le cuesta más demostrarlo y avisar que está con dolor. Entonces ahí es donde uno como equipo, la familia, tiene que estar pendiente y tratar de buscar estrategias que sean receptivas en cuanto a las sensaciones de dolor que tiene la persona. ¿Ya? Perdón, quería decirle, bueno, en cuanto al dolor, hoy en día hay miles, pero muchísimos de elementos para tratar el dolor. Siempre tenemos que primero atacar el dolor en forma fisiológica, con analgésicos. Para eso lo ideal es un buen equipo del dolor que se maneje con este tipo de tratamiento. No llegar y empezar a dar cualquier cosa. Y luego de que ya ha pasado la fase aguda del dolor, empezar a trabajar los otros elementos, la parte psicológica y emocionales que están interviniendo este dolor. Muchas veces las personas que están... que no se han reconciliado con la muerte, que no quieren fallecer, tienen mucho más dolor que aquellas que sí lo hacen, ¿ya? Les doy así como datos. Así que es muy importante poder conversar con las personas que están falleciendo en esta etapa, con sus familias y poder demostrarles de que en realidad ellos pueden reconciliarse con la muerte, empezar a soltarlos, empezar a dejar el tabú del no conversar del morir, tratar de empezar como familias a despedirse, a ver qué es lo que te falta por hacer, qué es lo que quieres que hagamos, quién quieres que te despida, cómo quieres que sean tus funerales. Muchas veces a nosotros nos parece chocante, ¿ya? Decir, ¿cómo voy a hablar de la muerte o del funeral con mi papá? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hablarlo? Si yo siempre los trato yo de poner en el otro lado, si fueras tú la que se está muriendo, si fueras tú la que está terminando tu vida, ¿no te gustaría hablar con tu hija y decirle cómo te gustaría que te despidieran? Eso de liberarse y empezar a reconciliarse con la muerte y empezar a perderle el miedo a la muerte, nos va a disminuir muchísimo, por ejemplo, el dolor y otros síntomas más. ¿Ya? Cambios en las deposiciones y en la orina. Lógicamente, si la persona comienza a comer menos, a hidratarse menos, a tomar fármacos, va a haber cambios en las deposiciones y en la orina. Se va, al estar, por ejemplo, más postrado, las deposiciones van a ser más lentas el tránsito intestinal, por lo tanto puede llegar a ser muy estítico o puede llegar a tener incluso una obstrucción intestinal, ¿ya? Algunos fármacos que se les tienen que dar por, digamos, el proceso mismo que están viviendo pudieran incluso producir la misma estitiquez o más, o diarreas. Son cambios muy relativos dependiendo de cada persona. La orina se va a ver alterada cuando yo veo que mi familiar ya no orina por más de 12 horas, me tengo que preocupar de ver si no estaré haciendo una retención urinaria, ver si en la guatita hay un globito, porque puede que esté orinando, que esté tomando líquido, pero que no sea capaz de expulsarlo por algún motivo, ¿ya? Si ya descarto esto de que no está haciendo retención urinaria, definitivamente es una oliguria, que es la baja de la producción de orina primaria, ¿ya? Porque no hay líquido nada más, porque no estoy tomando líquido. Las deposiciones también son relativas porque las personas tenemos distintos historiales de tránsito intestinal. Si una persona tiene un historial de que en su vida normal tuvo un tránsito intestinal que iba a tener deposiciones 2 veces a la semana, cuando yo lo tengo postrado, hace 2 veces a la semana, no está estítico, está normal. Ahora, si ya baja a una o pasan 10 días que no hace, lógicamente que ya hay una estitiquez. ¿Ya? Ahora, si es un paciente que habitualmente iba al baño a tener deposiciones 2 veces diarias, ya el hecho que él pase después a tener deposiciones una vez cada día por medio va a ser un proceso de estitiquez para ellos, de tránsito lento, y les podría generar complicaciones. Entonces hay que estar atento a eso. El ser estítico no es como un parámetro para todas las personas. Eso va a depender de mi historial también. Las deposiciones deberían darse igual cada 2 días, como a lo más lejos, aunque sea residuos de deposiciones, aunque la persona ya no esté comiendo.
porque el cuerpo igual va a generar los residuos intestinales, de hígado y de páncreas que se van a ir a los intestinos. Entonces esos jugos van a formar algunos residuos que tienen que ir cayendo, aunque sean pocas cantidades, al menos cada 2 días. Y si no, de todos modos, se recomienda dar laxantes, ablandadores de posiciones, osmóticos, como la lactulosa, el polietilenglicol, ¿ya? Que son los que limpian y barren con todo desde la porción más inicial del intestino delgado hasta abajo. Y por supuesto, si ya han pasado muchos días, podemos hacer un lavado intestinal de recto con un lavado, un enema flit, o también podríamos hacer una extracción manual, ya, en caso de que no haya problemas en la familia, con un guantecito, un poquito de aceite de comer o vaselina si la familia tiene, una extracción manual de los residuos en la ampolla rectal, ¿ya? El picosulfato también sirve para poder ir fomentando la excreción de estos residuos. La postración es la pérdida habitualmente progresiva de las capacidades motrices autonómicas. Ay, que sonó bonito esto. A ver. Digo habitualmente progresiva porque también existe la posibilidad de que una persona se postre de un día para otro. No es habitual. Generalmente hay algún elemento que está por ahí interviniendo cuando es así de rápido, pero de todos modos podría ocurrir. Pero normalmente la pérdida de las capacidades motrices autonómicas, es decir, que son mías propias, de moverme por mí mismo, van perdiéndose en este orden. Van perdiendo la capacidad de deambular primero, que es la capacidad de moverse y de ir caminando. Luego, la capacidad de bipedestar, que es la capacidad de ponerme de pie en mis 2 pies solo, ¿ya? Y luego, independiente de que de una vez que me ponga de pies no pueda caminar, ¿ya? Lo primero que hago es dejo de caminar, luego dejo de ponerme de pie, y luego pierdo la capacidad de transferencia. La capacidad de transferencia es la capacidad de yo moverme, aunque no me pueda levantar en 2 pies, moverme de un sitio a otro. Por ejemplo, de mi cama a la silla de ruedas, o de la silla de ruedas a la taza del baño. Es una transferencia que no requiere ni siquiera un paso. Solo moverme afirmado y sentarme al otro lado, ¿ya? Y luego se pierde la capacidad de movilización, que es la capacidad de mover las extremidades y el cuerpo, el tronco, en la cama. Ante la postración, no tenemos que tratar de limitarla. A ver, porque mucha gente, me pasa mucho, cuando hay una negación al proceso que se está viviendo, las familias empiezan a obligar al paciente a moverse. Pero muévase, pero levántese. Es que si usted se levanta se va a postrar. Bueno, eso ocurre cuando la persona tiene alguna enfermedad aguda, ¿ya? Pero cuando estamos en una fase crónica en que ya tenemos enfermedades que están al final de vida, que sabemos que nos van a terminar con el fallecimiento del paciente, tratemos de no obligarlos, porque la verdad es que la obligación va a terminar sometiendo a un nivel de estrés y opresión psicológica a la persona, no va a disfrutar nadie. La idea es que todo este proceso, aunque parezca muy estúpido lo que estoy diciendo, sea un proceso que en el fondo, si bien no puedo decir se disfrute, no lo hagamos más complejo de lo que es y no nos traumatice. Porque el cómo nosotros, como personas, como hijos, ayudemos a morir a nuestros padres, tíos, abuelos, es lo que nosotros vamos a aprender a cómo nosotros tenemos que comportarnos en el momento y cómo vamos a vivir el momento de nuestra propia finalidad de vida y cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a manejar los procesos de final de vida, de sus padres que somos nosotros y de ellos mismos cuando les toque. Entonces, si yo genero estrés ante los signos y síntomas y me voy en el detalle en el que yo quiero que levante esa pierna, me va a generar un estrés y no voy a estar yendo a lo sustancial,
al corazón de este proceso, que es el despedirme de una vida y de mi familia. Aquí ya a estas alturas no nos va a importar. Entonces se acabó. Escucho ruido, por favor, si hay alguien que tenga su micrófono. Gracias, creo que era Edith. Ahí en silencio. La verdad que el detalle de fisiológico y físico ya pasa a segundo plano. Debería pasar a segundo plano. Las lesiones por presión, que antes se llamaban úlceras por presión, son alteraciones de la continuidad y de la indemnidad de la piel, que generalmente ya está causada porque la piel está mal nutrida, está mal hidratada también por la causa de estas enfermedades y de que ya el paciente no está comiendo, y de la postración, porque la postración va a generar mucha presión en las zonas que va a evitar la irrigación sanguínea ideal, ¿ya? Por lo tanto, la piel se va a resecar y se va a adelgazar y no va a tener la capacidad de nutrirse bien y se va a romper. Las lesiones por presión pueden generarse en estados de postración incluso en 24 horas. Así que hay que estar siempre, aunque la persona no se pueda mover, tratar ya de estarla girando dentro del día cada 1 o 2 horas, dar la vuelta, o 2 horas como mínimo, ¿ya? Dar la vuelta para un lado, ponerle cojines, dar la vuelta para el otro, ponerle cojines al otro lado, levantarle los pies, ponerle... Hay muchas técnicas, poner, por ejemplo, cojines debajo de los pies, poner alzarropas, que se llaman. Hay muchos elementos que hoy en día nos ayudan a prevenir las lesiones por presión. Y además, por ejemplo, también tenemos los aceites. Yo a mis pacientes les recomiendo siempre cuando están en esta etapa usar el aceite de comer simple, ¿ya? Porque hay aceites sofisticados. Hay unos aceites, a ver, no estoy haciendo propaganda, pero por ejemplo está el Linovera, el Cavilón, que son estos aceites de aloe vera que tienen algunas empresas y los venden en las casas de enfermos o también las venden en las farmacias y sirven mucho para prevenir las lesiones. Se administra en las zonas de apoyo, en las zonas que están más dañadas y que tienen más riesgo, 2 veces o 3 veces al día como un aceitito y se friega. ¿Esto de qué modo nos ayuda? Primero, para entregar a ciertos aceites esenciales a la piel a través de la vía transdérmica, pero también la friega que nosotros hacemos para poder administrar el aceite, lo que hace es reactivar la circulación, la microcirculación sanguínea, para que la piel se renutra de nuevo. Y a la vez la levantamos de la presión al ponerla en posición para poder aceitarla. Pero eso mismo, cuando no tenemos los recursos para comprar estos aceites, que igual no son baratos, podemos usar simplemente aceite de la casa. El aceite de comer, común y silvestre. Crudo, lógicamente, no lo vayan a calentar ni vayan a poner aceite quemado, por favor. Aceite crudo, directo del envase, en la manito, con un guante o solita, y le paso por todo el cuerpo a mi familiar. Eso también 2 veces al día nos va a ayudar a absorber un poquitito de ácidos grasos a través de la piel y a hidratarla, a humectarla más que hidratarla, humectarla para que se mantenga más tersa, menos reseca y tenga menos riesgo de hacer una lesión. Y también voy a estar pasando la friega, que en definitiva es la que reactiva la circulación. Ahora, esto puede ser en toda la piel. El aceite de comer, como es más barato y yo lo tengo y no tiene que ser de una calidad extrema, puede ser en toda la piel de la persona, ¿ya? Movilizar, lógicamente, como les estaba diciendo, humectación externa, y en caso de que se haga alguna úlcera, cuando ya empieza a ponerse roja la piel o estas heridas medias moraditas como las que vemos en la foto, ya es hora de llamar a un equipo especializado para atención de curaciones, que en este caso en el sistema público está la atención primaria de los consultorios, ¿ya? No meternos nosotros si no sabemos. Muchas familias empiezan a comprar cosas, se pasan el dato de, oye, yo probé esto u otra cosa con mi familiar, con mi mamá, con mi papá, y se ponen a comprar y se ponen a poner pomadas y cosas que a veces pueden ser contraproducentes para el manejo de este tipo de lesiones. Así que en realidad siempre consulten cuando no tengan buen conocimiento de esto. El edema es la acumulación de líquido en el tejido tisular de las extremidades y también del rostro.
ya es cuando nosotros nos vamos a ir gordito y apretamos un poquito así la piel y queda una fobia que le llamamos, que es el hoyito. Ese hoyito debería desaparecerse antes de los 4 segundos, pero en estas personas queda el hoyito marcado y lógicamente cuando uno ve un pie, por ejemplo, una extremidad como esa que estamos viendo, no necesito hacer el examen de la fobia para saber que está con edema, ¿ya? Acumulación de líquido. Entonces, se da por varias razones, básicamente por la hipoproteinemia, porque al ingerir menos alimentos también ingiero menos proteínas, que son las que me van a hacer como el filtro, la homeostasis entre los líquidos y los electrolitos, las proteínas. Las proteínas tienen mucho que ver con el equilibrio hidroelectrolítico e hídrico en general del cuerpo, ¿ya? No solo con los electrolitos, sino que hídrico en general. Y la falta de estas proteínas, por la baja ingesta, me va a generar también un mal trabajo del riñón, o no malo, sino que una alteración del trabajo del riñón que va a permitir que el líquido se acumule en el cuerpo, ¿ya? También por una falla renal no asociada al consumo de proteínas, puede ser una falla renal secundaria a la enfermedad que tengo, ¿ya? Ya al final de la vida el riñón empieza a fallar por múltiples razones. Y también a la alteración del retorno linfático. En el caso de los pacientes con cáncer, por ejemplo, el cáncer también se empieza a alojar en algunas partes del sistema linfático y que va a evitar que el retorno linfático sea el adecuado y se va a generar este edema. Para eso voy a elevar las piernas y les voy a hacer, por ejemplo, las piernas, la idea es elevarlas sobre el nivel de la cadera y masajes desde la puntita de las piernas o de las manos en este caso hacia la parte más interna del cuerpo. Ese es lo que siempre podemos hacer. El manejo relativo va a ser, por ejemplo, siempre, esto sí, el manejo relativo es consultando al equipo médico, ¿ya? Porque no es para todas las personas, porque va a depender de cómo se encuentre la homeostasis de la persona, lo que vamos a poder hacer. Hacer una nutrición rica en proteínas, subir la cantidad de proteínas cuando se pueda, apoyo farmacológico también para el manejo de los líquidos y reducir o limitar la ingesta hídrica en caso de que corresponda. Pero insisto que eso hay que consultarlo. La dificultad respiratoria está caracterizada habitualmente por la sensación de falta de aire y la percepción de aumento del trabajo respiratorio. Puede que la persona a veces no sienta necesidad de falta de aire, pero sí empieza a alterar la forma de respirar, muy agitada o muy profunda, ¿ya? Hay varias causas, pueden ser biológicas, metabólicas, insuficiencias cardíacas pulmonares, secundarias a la enfermedad, a los cánceres, derrames, anemias, tromboembolismos pulmonares súbitos que ven, ¿ya? La presencia de ascitis, la obstrucción intestinal, la aflicción psicológica también produce disnea. ¿Cómo se va a manejar? Nunca solo. Nunca la familia tiene que decidir cómo manejar una disnea. Tiene que descartarse primero una causa patológica, ¿ya? Y eso lo hacen los equipos con exámenes o con evaluaciones del paciente. Luego de eso, la contención ambiental, porque como siempre hay un componente psicológico dentro de la disnea, el calmar al paciente va a reducir sus crisis de pánico y va a mejorar la respiración. Abrirle las ventanas, tirarle airecito, ponerle los ventiladores, ¿no es cierto? Todo eso está ultra conocido y sabido de que va a disminuir el nivel de sensación disneica. En cuanto al manejo medicamentoso, tenemos el manejo con opioides, por ejemplo, las codeínas, las morfinas, también algunos broncodilatadores, las benzodiazepinas y en algunos casos el apoyo de oxígeno. La cianosis es la coloración azulada o morada de la piel, principalmente las extremidades inferiores, superiores y las orejas. También los labios pueden verse de tal color y se causa por la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno en la piel y también el frío. ¿Ya? Para manejarlo, como no es mucho lo que podemos hacer porque el paciente está falleciendo, es calentar sus extremidades o la zona donde se esté poniendo la coloración azulada y movilizarlas un poco, doblar los deditos, hacer como ejercicios pasivos para
que pueda ver si se pasa. Si el paciente está consciente y permanece la hipoxia y el color azulado, y esto afecta al paciente, se pide ayuda. Si no está consciente, no es necesario y es porque definitivamente está falleciendo. En el caso de la ictericia, es la coloración amarilla de la piel y se debe principalmente al aumento de la bilirrubina en la sangre. El aumento de la bilirrubina se da por un compromiso del hígado o de cualquiera de las vías biliares que están alrededor del hígado. Ya se ponen amarillo inicialmente los ojos, la mucosa de los ojos, la lengua, las fosas nasales, y luego va ascendiendo hacia lo que es la piel y va bajando por el cuerpo a llegar al cuello, tórax. Lo último que se pone amarillo siempre son las piernas y los pies. ¿Ya? ¿Qué se hace? Esto también va a depender de la expectativa que tenga el paciente. Si es una persona con daño hepático por cáncer, por ejemplo, la probabilidad de poder hacer algo es casi nula. Hay algunas ocasiones en que aún se puede hacer algo y se pueden dar algunos fármacos para poder reducir, o algunas técnicas que se pueden hacer para reducir el color amarillo, que además va acompañado casi siempre de picazón, porque la bilirrubina se pone en las primeras capas de la piel y va generando una opresión, una compresión de algunos de los sensores que producen la picazón en el cuerpo. Entonces, básicamente hay que tratar más que la coloración, hay que tratar el síntoma de la picazón que puede afectar al usuario. Luego viene la confusión. La confusión es una alteración del estado mental, del estado de conciencia, y se produce por una desorientación de la realidad de la persona. Se asocia a las experiencias perturbadoras por alteraciones bioquímicas de la enfermedad misma o a algunas infecciones, o también a veces, en el menor de los casos, asociados a fármacos. Generalmente con los adultos mayores la confusión se da muy habitual cuando las personas están con infecciones urinarias, neumonía o alguna alteración metabólica como hiperglicemia, básicamente hiperglicemia, u otras. Por lo tanto, siempre ante un estado confusional muy súbito e irruptivo, la idea sería poder evaluar por un médico a ver cuál pudiera ser la causa, y si ya el médico descarta que hubiese una causa aguda, es definitivamente un síntoma o un signo muy asociado al proceso de final de vida. Lógicamente, el paciente después de este estado confusional va perdiendo la conciencia, va poniéndose cada vez más somnoliento, va durmiendo más cada vez más horas en el día. Es poco el tiempo que pasa ya conectado a la realidad y poco el tiempo en que va a reconocer a sus familiares. Es un compromiso neurológico que puede ir siendo normalmente paulatino, también puede ser súbito y rápido. Por eso que cuando es de instauración rápida hay que consultar. Cuando es de instauración lenta es previsible, no es necesario la consulta. Normalmente uno ya sabe que esto va a ocurrir, y también puede ser oscilante. Hay personas que despiertan en el intertanto, vuelven a tener estados de conciencia más alerta, vuelven a comunicarse con la familia durante algunos días luego u horas, y luego vuelven a caer en otro estado de pérdida de conciencia hasta que definitivamente ya no despiertan más. Pueden ser estados de pérdida de conciencia superficiales, en que uno, si les habla ligerito, puedan despertar, o profundos, cuando ya definitivamente no reaccionan a ningún tipo de estímulo. Los estertores bronquiales son los ruidos que se generan cuando la persona está muy pronta a fallecer. Son ruidos bronquiales superficiales que no vienen del pulmón, vienen realmente desde los bronquios, y son sugerentes de acumulación de secreciones en las vías aéreas. Da la impresión de que la persona tuviera muchas secreciones, mucha flema que no puede movilizar, y por lo tanto la familia tiende a estresarse mucho porque piensa que puede ahogarse con estas flemas. Esto no es así. Los estertores bronquiales, si bien son producidos por una acumulación de flema, el mismo bronquio va también movilizándola, o también va reabsorbiéndola, y también se producen porque el mismo bronquio se va relajando alguna de la musculatura alrededor del bronquio y va generando un sonido que no necesariamente es por flema.
Ya hay fármacos que se pueden dar para poder reducir la producción de líquido bronquial, cosa de que suene menos y las personas puedan estar un poco menos angustiadas. Pero por lo general estos estertores se dan cuando el paciente ya está prácticamente inconsciente, por lo tanto él no sufre al sentir estos ruidos porque no los siente, ¿ya? Y tampoco se va a ahogar por tal motivo. Así que hay que descuidar ese lado. Las apneas es el cese de la respiración por tiempos relativamente cortos al inicio, se van prolongando y van incrementando el tiempo de apnea durante el correr de las horas. También se da muy al final de la vida y se debe a que ya lógicamente el sistema respiratorio está entrando en un colapso, ya está definitivamente dejando de funcionar. En estas apneas lo que a nosotros nos pasa muy seguido es que la familia, cuando no está bien preparada, piensa que el paciente va a reaccionar, a despertar y que van a evitar que se muera y los mueven, ¿ya? Entonces empiezan a desesperarse, los mueven, les piden que despierten y la verdad es que, claro, el paciente por un tema de estímulo vuelve a respirar, pero es porque su centro respiratorio ya está dejando de funcionar, entonces tarde o temprano va a llegar un minuto en que el paciente definitivamente no va a responder y se va a quedar en esa apnea. Es bastante traumático para el paciente y bastante traumático para la familia reintentar la animación del paciente, así que se recomienda que las apneas solamente estén en seguimiento de la familia, pero que no los movilicen, que no se asusten. Sé que es difícil porque el paciente se está muriendo y uno tiende a evitar que esto ocurra, pero este reflejo de querer levantarlos, querer reanimarlos, no es como lo mejor. Las apneas son absolutamente normales y se van prolongando con las horas y va a llegar un minuto en que ya el paciente se va a quedar en una de ellas y va a hacer un paro cardíaco y no va a responder más. Ahora, ¿cuáles son los elementos que como enfermería o como equipos de salud tenemos que tener bastante en cuenta? Lo primero es que tenemos que educar con tiempo, tanto a las familias como al paciente, ir contando con tiempo cuáles son los elementos que pueden ir ocurriendo. Esto, como yo ya les dije, hay muchos signos y síntomas más, estos son como los más recurrentes que uno puede encontrar, pero la educación a tiempo, antes de llegar a última hora al proceso de muerte, es súper importante. Ya se ha sabido que aquellas personas que llevan un acompañamiento de los cuidados paliativos básicamente con mucho más antelación que aquellos que entran a última hora en los programas, tienen mucho mejor morir el paciente cuando sus familias han sido educadas con bastante tiempo de antelación. Ya hay que estrechar los vínculos con la familia, eso también se hace con tiempo, se hace los vínculos de confianza toman tiempo, toman intervenciones. Por lo tanto, lo ideal sería que todos los pacientes que tengan una enfermedad potencialmente mortal tengan un acceso a cuidados paliativos en forma temprana. ¿Ya? Al estrechar los vínculos con la familia se produce más seguridad en el manejo, se produce confianza y eso hace que la familia a uno le haga caso de lo que uno les está diciendo y puedan llevar a cabo todas las intervenciones de mejor manera. Y además mantener las redes activas con la atención de especialidad y la atención domiciliaria. Nosotros en el servicio público tenemos la atención de la APS que se llama, que es la atención primaria de salud, con quienes tenemos una relación súper estrecha y cada vez que tenemos pacientes en alivio del dolor y cuidado paliativo ya con una enfermedad avanzada, el APS es fundamental. Ellos acuden al domicilio cada vez que es necesario a hacer algunas técnicas y actividades que uno les solicita, a contener, a apoyar a las familias también. A veces ni siquiera van porque hay que hacer algún tipo de técnica, sino que van porque uno les solicita el apoyo directo en el domicilio de la familia cuando está muy, muy comprometida emocionalmente con el fallecimiento del paciente. También mantener la red con su médico tratante, si bien uno es equipo paliativista y maneja todos los síntomas, la enfermedad en sí no deja de ser enfermedad hasta el final de la vida. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad hepática, una enfermedad cardíaca, la idea es que su médico tratante permanezca al tanto del paciente, aunque tal vez no lo va a atender tan invasivamente ya, sí estar cada cierto tiempo en contacto con él, en contacto con el equipo paliativista que lo está atendiendo,
para evitar que el paciente tenga la sensación de estar solo, y la familia también, sino que haya un acompañamiento de este especialista que anterior a los cuidados paliativos ha estado evaluándolo y cuidándolo y atendiéndolo durante probablemente muchos años. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros la intervención prudente? Esto básicamente es una educación para el familiar, la persona que está al cuidado. Cada vez que usted observe un signo o un síntoma nuevo en el enfermo, antes de estresarse, de entrar en un ataque de pánico y en una crisis, siéntese, mire a su enfermo, piense si esto le hace sufrir a él o le hace sufrir a usted como familiar. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque muchas veces, por ejemplo, el paciente deja de comer y uno tiende a estresarse y quiere intervenirlo. Inmediatamente llama a todos los equipos, llama a la familia que no está comiendo, dejó de comer. Y a veces el dejar de comer para él es un mecanismo de defensa súper normal y natural. Al paciente no le preocupa. De hecho, lo que más le preocuparía y lo complicaría sería que uno le diera de comer y lo obligara a comer. Por lo tanto, el que deje de comer es un acto que a mí me está haciendo sufrir porque yo no lo veo comer. Pero el paciente está tranquilo. Por lo tanto, ese paciente cuando está tranquilo y no está sufriendo, no habría que intervenirlo. ¿A quién hay que intervenir? A la persona que está sufriendo, que en este caso es el familiar, que no quiere aceptar que el paciente deja de comer al final de la vida. Bueno, ahí está lo mismo. Si dice si esta condición le hace sufrir únicamente a usted, es a usted a quien se le debe intervenir, recibir apoyo y orientación. Si nota que es el enfermo quien tiene un sufrimiento físico, espiritual o psicológico, entonces se debe intervenir al paciente. En el caso del dolor, por ejemplo, el dolor puede que yo no lo vea, pero el paciente está diciendo que le duele. Se queja, no duerme, se pone mal genio, eventualmente deja de comer también. Entonces, en esos casos tengo que intervenirlo a él. Básicamente, controlando el dolor, puedo controlar muchos de los síntomas restantes. La familia, por su lado, ya vimos los elementos que tiene que realizar idealmente el equipo de salud, y por su lado la familia debe hacer consultas precoces. Cada vez que aparezcan estos signos, síntomas nuevos o cosas que ellos desconozcan, preguntar tempranamente, no esperar a que el paciente esté en una condición crítica, y permeabilidad a los equipos de salud. Es decir, aceptar el ingreso de estas indicaciones nuevas que se dan, opiniones nuevas que se dan, porque hay que siempre pensar que el equipo de salud tiene mucha experiencia en esto. Ya el equipo de salud lleva años, por lo tanto, si ustedes le están diciendo, mire, sabe que es normal que esto ocurra, es normal que el paciente sangre de tal parte, es normal que se hinchen las extremidades, por poner ejemplo, la familia tiene que creerle al equipo. No sacamos nada con una familia que va a estar policonsultante y va a empezar a consultar a los vecinos, al otro médico, al otro equipo, porque los equipos de salud que llevamos a las personas con cuidado paliativo ya les conocemos el historial y sabemos todo aquello que es normal y lo que no es normal. Por lo tanto, si usted consulta a otro lugar con otro especialista, el especialista no necesariamente tiene los antecedentes ni está viendo el contexto del paciente, porque tal vez es una persona que está recién empezando a verlo. Por lo tanto, le puede dar otra opinión y decir otra resolución médica, pero que no necesariamente está mala, ni que tampoco esté buena, sino que son realidades distintas, son opiniones distintas, pero en contextos de conocimiento del estado de salud del paciente que también son distintos. ¿Ya? Por eso es súper importante también lo que aparece acá, que es la unificación de los prestadores. Es decir, que la familia tiene que ponerse de acuerdo y decidir quién va a atender a su familiar. Le guste o no le guste lo que le estén diciendo, es un equipo el que tiene que atenderlo. Cuando hay múltiples prestadores, es decir, ven al cuidado paliativo acá, contratan a un médico particular allá, piden al consultorio que vaya a verlo allá, o después se van a una clínica a consultar. Lógicamente, esos múltiples prestadores, como les digo yo, tienen opiniones distintas que no necesariamente están malas, sino que pueden estar contextualizadas en forma diferente y por lo tanto van a ser distintas. Siempre es necesario un solo prestador, una persona, un equipo que esté a cargo. Claridad en el consenso del cuidado del paciente. Hay que tener claridad en la familia. ¿Quién es el que va a estar a cargo de cuidarlo? ¿Quién es el que va a estar a cargo
de hacer todo lo que es la orientación al equipo de salud y de llevar y traer la información que sea clara, y quién va a estar a cargo de la gestión. Ya, este hijo va a cuidarla, otro hermano es el que se va a encargar de ir al hospital a entregar la información a los médicos y traer los medicamentos, este otro es el que se va a encargar de ir a hacer las compras, ¿no es cierto? Siempre que haya una claridad en los roles de los distintos familiares, independiente de que el cuidado tiene que ser compartido. Si bien no lo puede cuidar siempre una sola persona, lo tienen que estar cuidando varias, estarse turnando. Es importante que la familia tenga súper claro en que cuando haya dificultades va a ser uno el que va a tomar las decisiones con apoyo del equipo. Y obviamente la humildad adecuada, ¿ya? Nos pasa mucho a nosotros que cuando son familiares conocidos de hijos de algún personal de salud, sacan mucho en cara, es que mi primo, es que mi hermano, que es médico, que es enfermera, que es aquí, que es quien sabe, él me dijo tal cosa, o van a consultar todo lo que el equipo de salud refiere, indica, con otro profesional por un tema de que les falta la credibilidad. Ellos piensan que todos están equivocados cuando no están escuchando las cosas que quieren escuchar. Y es súper normal, yo también lo entiendo, que uno quisiera escuchar otras cosas y por eso consulta en otros lugares y le consulta a la familia, pero siempre hay que tener en cuenta que la familia ya es un punto en contra, porque el familiar que es de salud va a tener una opinión sesgada, aunque no queramos. Nosotros, aunque yo sea especialista en cuidado paliativo, no soy la persona óptima para cuidar a mi familiar directo, a mi padre, a mi abuelo. Yo necesito que alguien me vaya orientando de otro equipo, porque a mí se me sesga la opinión y la visión por el compromiso emocional que hay, quiera o no quiera. ¿Ya? Hay elementos en las familias básicamente que van a dificultar los cuidados al final de la vida. Y en esto hay que poner atención y tienen que ver mucho con todo lo que hablé antes de los elementos del quehacer familiar y también de los elementos del quehacer del equipo de salud. Los elementos que van a dificultar los cuidados generalmente son precisamente lo que vimos cuando no se hace. Cuando hay culturas y hay creencias que son definitivamente irrompibles por el equipo, hay creencias, sobre todo las creencias religiosas, que son muy, muy arraigadas y que las familias no permiten la permeabilidad de los equipos, ¿ya? Y eso va a evitar de que el paciente sea bien cuidado. Las consultas tardías, si hay familiares que tienden a guardarse las cosas, a no consultar por temor o por desconocimiento, cuando ya consultan muy tarde, generalmente el paciente ha tenido un grado de sufrimiento importante. La poliatención de los equipos, como les digo yo, esto de consultar a uno, a otros equipos de salud, a uno, a otro médico, a una, a otra enfermera, va a hacer que se tarde en la toma de decisión de una actividad y el paciente va a terminar pagando las consecuencias y sufriendo. Lógicamente, la ausencia de un análisis familiar del proceso. Cuando la familia no ha hecho un análisis, no ha hecho una secuenciación de cuáles son los roles que van a cumplir entre ellos y no se han puesto de acuerdo, y se genera además una mala dinámica familiar en el momento y también histórica de la familia hacia atrás, lógicamente que van a generar alteraciones del manejo para el equipo y también del mismo paciente. Entonces, si nosotros logramos evidenciar estas cosas con tiempo, tratarlas con tiempo, por eso que es súper importante el tiempo que la familia y el paciente permanezcan en los cuidados paliativos, entonces esto, si se hace con tiempo, se puede identificar y se pueden cambiar. Todas estas cosas son susceptibles de cambio, de modificación a través de la educación de los equipos de salud, sobre todo si son equipos holísticos en los que se trabaja con profesionales de todas las áreas, profesionales médicos, de enfermería, de psicología, de asistencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esta ha sido la presentación. Me hubiese gustado poder tener más tiempo, la verdad, para poder hablar de muchas otras cosas más, pero todo tiene un límite, así que les agradezco mucho la participación. Espero que les haya quedado claro, espero que haya sido una presentación que les haya sido de provecho, y lógicamente estamos siempre como unidad nosotros disponibles y dispuestos a seguir educando a la comunidad para cuando se estime conveniente. Muchas gracias por participar.